Mi equipo y yo exploramos las pirámides de la Antártida. Hay una razón por la que se mantienen en secreto. Sé la aterradora verdad del por qué nadie ha regresado a explorar la Antártida. Encontramos una pirámide extraña ahí que contenía algo mitológico y escalofriante. Nunca debió salir de ahí. El gobierno quiere que lo mantengamos en secreto. Esta es la historia. Uno pensaría que a finales de los años 40, con la amenaza roja en aumento, tanto en Europa como en Asia, lo último que querían las Fuerzas Armadas estadounidenses era desviar recursos para una expedición a gran escala a la Antártida. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hicieron en secreto. Nos dijeron que se trataba de una simple expedición para probar las técnicas y el equipo necesario para enviar una fuerza de tarea naval a la Antártida, y así poder establecer una base militar en una plataforma de hielo. Al menos, eso fue lo que nos informaron inicialmente. Sin embargo, incluso un oficial de cuello de cuero como yo tenía dudas sobre el verdadero objetivo de esta operación. Y es que ellos no querían que tú supieras esta información. Desde el principio tuve sospechas sobre el propósito de esto, especialmente porque se nos ordenó mantener en secreto nuestros verdaderos destinos, y solo decirles a nuestros familiares y amigos que simplemente nos dirigíamos para hacer ejercicio en el Pacífico Sur. Esto, sin duda, me despertó la curiosidad. Hemos tenido operaciones similares ya. Ya habíamos estado en la Antártida antes, así que, ¿por qué mantener esto en secreto? ¿Qué tenía de diferente que no querían que el público supiera? Uno de mis compañeros marines, el subteniente Rick Jason, intentó convencerme de que todo ese secretismo era para evitar que los rusos se enteraran de la operación e interfirieran en ella. Sí, era una conclusión razonable, pero no me convencía del todo, ¿saben? La presencia de nuestro batallón de Marines, así como de un pelotón de tanques de Marines, me indicó que había más seguridad de la necesaria para esto. Tras salir de Norfolk a principios de diciembre y reunirnos con los barcos de fuerza de tarea unos días después, estoy bastante seguro de que él tampoco estaba convencido de su conclusión, ya que desde nuestro barco pudimos ver más de 2 docenas de buques, desde buques de guerra hasta transportistas. No era un experto en expediciones antárticas, pero pensé que esta cantidad de naves superaba la necesaria para una expedición tan sencilla. El elevado número de buques de guerra también me indicó que la necesidad de una mayor seguridad se extendía al continente naval. Después de hablar con un oficial de la Marina, con quien tuve amistad a bordo, mi intriga sobre el propósito del grupo de trabajo se intensificó aún más. Me dijo que en total la fuerza estaba compuesta por 24 buques. Estos buques eran de mando de la Fuerza Anfibia. Habían 4 rompehielos, 6 cargueros de ataque, un LST, 6 destructores, 3 buques auxiliares para hidronaves, 2 petroleros de flota y, por si no fuera poco, un portaaviones de flota. El elemento aéreo del grupo de trabajo fue igualmente impresionante, con 9 aves de caza, 4 GF y 6 helicópteros H-300S-1, todo a bordo de los hidroaviones. También había 6 R-4D, especialmente convertidos, y 12 F-8FS a bordo del portaaviones de flota, así como 8 helicópteros H-1 distribuidos entre el buque de mando y los buques de carga. Aparte de nuestros suministros y equipo, no sabía mucho sobre lo que había a bordo de los demás cargueros. Sin embargo, basándome en las comunicaciones entre los buques del grupo de trabajo, decía que había al menos un batallón de construcción en un buque, un equipo de investigación en otro, y una unidad a la que solo se hacía referencias como Compañía X, junto con algún tipo de equipo clasificado que ocupaba todo un carguero. Verán, esta última información me llamó totalmente la atención. Sin forma de aprender más sobre ellos, me ocupé de la instrucción y el entrenamiento de mi pelotón, con la prisa por dotar a nuestro batallón de la fuerza completa, tiempo para la expedición. Los núcleos habían reclutado marines de todo el globo terráqueo. Algunos provenían de la guardia de la base, pero la mayoría acababa de terminar el entrenamiento básico. Eso significaba que mi sargento de pelotón y yo teníamos que entrenarlos constantemente para que fueran competentes y capaces de trabajar en equipo. Por suerte para mí, el sargento era veterano y apenas podía ponerlos en forma.
Finalmente, la fuerza de tarea llegó al Canal de Panamá y cruzó al Pacífico. Sin embargo, en lugar de la parada habitual, donde expediciones anteriores ofrecían las últimas libertades al personal antes de dirigirse a la Antártida, nuestra fuerza se dirigió inmediatamente al sur, a hacer ninguna parada. Esto resaltaba aún más la prisa del grupo de trabajo. Cualquiera que fuera el motivo por el que íbamos ahí, claramente había un factor de tiempo. Estábamos en una carrera contra alguien que aún desconocíamos, contra el reloj. A medida que navegábamos más hacia el sur, los marines y la tripulación del barco empezaban a especular más sobre nuestra verdadera misión. Era un tema recurrente en el comedor de la compañía, mientras debatíamos a qué íbamos a llevar a nuestros hombres. Iremos por minerales. Estamos orgullosos de estar ahí para asegurar un sitio para la minería de estas, arriesgando nuestras vidas en el frío gélido por unos minerales de mala calidad, proclamó un día el subteniente John Henderson del primer pelotón, y luego el teniente John Miller respondió con un gesto de la cabeza. No tenemos muchos de esos en Estados Unidos. Creo que lo que realmente buscamos es petróleo. Tiene que haber petróleo bajo ese hielo, ¿no? Ahí no hay nada que yo sepa. Jackson, el comandante de la sección de morteros de la compañía, respondió encogiéndose de hombros. Vamos, quizás iremos ahí a averiguarlo. Eso podría explicar la seguridad. Quizás los rusos también estén ahí buscando nuestro petróleo. ¿Estás hablando en serio? ¿Tantas cosas para una expedición petrolera?, preguntó el subteniente Harold Stevens, líder del tercer pelotón. Yo no creo que sea eso. Creo que debe ser algo más que valioso. Terminó de hablar. ¿Más valioso que el petróleo mismo?, intervine. Sí, así es, algo como uranio, dijo asintiendo con seguridad. Probablemente estamos buscando uranio o quizás un yacimiento de uranio ya descubierto, y estamos ahí para asegurarlo para que los rojos no nos los roben, dijo. Sí, eso tenía sentido. En la era atómica, el uranio era un mineral valioso, especialmente cuando se necesitaba para fabricar la bomba atómica. De todas las teorías que formulamos durante el viaje, esa era la que tenía más, bueno, ya saben, sentido. Al adentrarnos en aguas antárticas, las teorías cobraron mayor verisimilitud cuando el grupo de trabajo mencionó 4 barcos rusos navegando en paralelo a nuestra formación. ¡Ay! Adiós a todos los intentos de secretismo. De una forma u otra se habían enterado de nuestra expedición y al parecer también enviaron su propia expedición organizada a toda prisa. Por lo que pude ver, estaban compuestos por un rompehielos y 4 transportes muy lejos del poderío de nuestras fuerzas armadas. Sin embargo, estaban tripulados por marineros valientes o temerarios, ya que se mantuvieron cerca de nosotros, incluso después de que nuestros destructores intentaran intimidarlos y ahuyentarlos. Finalmente, la fuerza de tarea desistió de intentar alejarlos cuando nuestros barcos alcanzaron la banquisa, una zona peligrosa llena de trozos de hielo flotantes. La banquisa podía ser mortal para barcos desprotegidos. Después de todo, ya tenían un largo historial de daños y hundimientos de barcos. Por ello, los rompehielos debían liderar el camino mientras el resto de la fuerza de tarea lo seguía. Eso también significaba que los destructores ya no podían romper la formación para amenazar a los rusos que se acercaban o corrían el riesgo de quedar atrapados o rodeados por el hielo. Pero antes de entrar en la banquisa, una parte del grupo de trabajo se mantuvo en el exterior para formar un grupo de trabajo externo. Este grupo estaba compuesto por el portaaviones de la flota y 3 lanchas de hidroaviones de 2 destructores. Desde su posición en mar abierto, el portaaviones y las lanchas de hidroaviones podían despegar y recuperar sus aeronaves con mayor facilidad, lo que les permitía realizar informes meteorológicos y reconocimiento de la zona de este lugar. Finalmente, el grupo de trabajo interno se dirigía hacia la barrera de hielo. El grupo interior no perdió tiempo en detenerse fuera del banco de hielo, mientras los barcos avanzaban a 16 nudos. No muy lejos, los rusos hicieron lo mismo. Inicialmente, durante el primer día, el hielo que encontramos era delgado y disperso, lo que nos permitió avanzar con éxito hacia el sur. Sin embargo,
Al día siguiente el hielo se volvió más grueso y compacto. Por lo tanto, fue necesario que los rompehielos se alejaran mientras maniobraban ocasionalmente para liberar a los desafortunados barcos que quedaron atrapados en el hielo tras una repentina ráfaga de viento que los arrojó hacia ellos. Algunos de los barcos desprotegidos sufrieron daños en las cuadernas de proa, pero nada grave que pudiera impedirles continuar. Desde la cubierta de nuestro transporte, miré hacia abajo con ansiedad mientras el hielo raspaba nuestro pasillo. El grupo avanzaba mucho más lento en ese momento, a no más de 9 nudos. Sin embargo, pude ver el hielo golpeándonos todavía que me ponía los pelos de punta. La situación no parecía mejorar para los rusos. Mientras miraba a lo lejos, vi su propio rompehielos moverse para liberar uno de los barcos que había quedado rodeado de tanto hielo. Mientras los observaba, me pregunté si los hombres a bordo sabían cuál era su objetivo. Quizás eran como nosotros, despistados y confiando en unos pocos que sabían la verdad. Para el tercer día, nuestro equipo se encontró en una pequeña zona de mar abierto con los rusos a tiro de fusil desde los transportes. Por seguridad, los destructores se interpusieron entre nosotros y los rojos, aunque dudaba que representaran una gran amenaza, mientras nuestros destructores, rompehielos, e incluso nuestro buque de mando y los cargueros estaban repletos de armas. Los rusos parecían tener solo el rompehielos armado con un cañón. En realidad, nosotros éramos una amenaza mayor para ellos que ellos para nosotros. Sentía algo de lástima por los rojos. En ese momento me pareció que la delegación de todos esos buques de guerra y soldados rasos a la fuerza de tarea era un poco exagerada. Mientras yacíamos en esa pequeña zona con los rusos, esperábamos con ansiedad los informes de helicóptero HOS, uno que la fuerza de tarea había desplegado esa misma mañana con el hielo. Aparentemente rodeándonos, esperaba que el helicóptero pudiera explorar los alrededores y encontrar una pista hacia mar abierto al otro lado del hielo. Los rusos, quienes no contaban con helicópteros propios y por lo tanto no podían explorar fácilmente, se vieron obligados a esperar a que nos moviéramos para poder seguirnos. Finalmente, el piloto comunicó por radio que habían encontrado una pista que les permitía un camino relativamente despejado hacia otra poza hacia el sur. Tras su regreso, sanos y a salvo, el grupo volvió a zarpar con 3 rompehielos a la cabeza. El otro rompehielos, junto con uno de los destructores, se quedó atrás un poco más para bloquear a los rusos y retrasarlos, aunque sea un poco. Finalmente se unirían a nosotros al día siguiente en la nueva piscina con los rusos y no muy lejos de ellos. Pasamos los siguientes días en esa nueva piscina mientras intentábamos encontrar una nueva ruta hacia el sur. Durante ese tiempo, los 8 helicópteros estaban ocupados trabajando, despegando a diario para buscar una ruta desde el cielo. Sin embargo, la inactividad de nuestro equipo tras cada regreso nos indicó que nunca se encontró ninguna pista fiable. Mientras tanto, cerca de nosotros, los 4 transportes rusos también esperaban. Sus rompehielos se habían separado del grupo para buscar una pista en la zona. Esto dejó a los barcos restantes solos, vulnerables en el hielo que pudiera desplazarse hacia ellos. Sin embargo, el tiempo que pasamos ahí atrapados no estuvo exento de emoción, ya que la expedición se topó con sus primeras bajas durante este periodo. En nuestro cuarto día en este lugar, empezamos a ver algunos marineros de la PPM lanzados por las lanchas de hidroaviones desde fuera del banco de hielo. Algunos incluso volaron a baja altura. A menudo sobrevolaban nuestros barcos para entretenernos e intimidar a los rojos. Tras su pequeño espectáculo aéreo, se elevaban y desaparecían hacia el sur. Sin embargo, nunca los vimos regresar, pero supuse que se debía a que tomaron una ruta diferente para regresar al grupo de tareas exterior. Según el oficial de la Marina, con el que tuve amistad, al menos 3 de ellos se habían perdido mientras volaban hacia la barrera de hielo. A pesar de estas pérdidas, enviaron más en esa dirección para realizar tareas de reconocimiento. No estaba seguro de que buscaban exactamente allí afuera, pero claramente era algo lo suficientemente importante como para que el alto mando ignorara las bajas. Pero una cosa era segura: me alegré de no estar a bordo de esos aviones. Pasaríamos una semana completa en esa zona
antes de que uno de nuestros vuelos en helicóptero encontrara una ventaja lo suficientemente grande como para llevarnos al sur. Inmediatamente nuestro grupo de trabajo zarpó rumbo directo hacia él. En esa ocasión, no contábamos con un rompehielos ni un destructor que nos quedara atrás para bloquear a los rojos. Dado que en rompehielos, Russo estaba realizando una patrulla de reconocimiento cuando comenzamos a navegar, el comandante del grupo de trabajo supuso que los buques rusos restantes esperarían a su regreso antes de zarpar. Después de todo, eso tenía sentido dado los peligros del hielo. Pero para nuestra sorpresa, los 4 transportes rusos se reagruparon rápidamente y comenzaron a seguirnos. Fue una maniobra imprudente, pero parecía que no iban a arriesgarse a perdernos. La ventaja que seguíamos fue peligrosa desde el principio, pero logramos mantener un ritmo constante hacia el sur. Desde la cubierta de nuestro barco podía ver grandes trozos de hielo flotando a nuestro alrededor, algunos de los cuales se dirigían hacia el barco y golpeaban todo. Sin embargo, solo podía rezar para que ninguno de los icebergs nos causara daños fatales. Un día, después de entrar en la nueva zona de paso, nos recibió la visión de uno de los PFM. Sin embargo, en lugar de venir del sur, como cuando aún estábamos en la piscina, este venía del norte. Al observarlo, mientras la aeronave se acercaba, noté que se movía con dificultad en el aire. Al acercarse, comprendí el por qué uno de sus motores estaba averiado. A pesar de ello, los pilotos comenzaron a descender su aeronave e intersecaron nuestra formación, volando justo por delante de la nave de mando. Esto dejó caer una boya antes de alejarse y regresar al grupo de tareas exterior. El barco de mando sacó rápidamente la boya. Pronto me di cuenta de que debía contener un mensaje para el comandante. No sabía qué estaba escrito, pero debía ser tan importante que no querían que los rusos lo oyeran por la radio. Una vez más, me alegré de no estar a bordo de esos malditos aviones. Más tarde me enteraría de que el que vimos nunca regresó al grupo exterior y pasarían 2 días más antes de que ocurriera algo digno de mención. Esta vez se debió al mal tiempo. Al acercarnos al borde del banco de hielo, empezamos a ver una ventisca formándose justo delante de nosotros. Desde nuestros barcos era imposible ver a través de ella, ya que una fuerte nevada cubría la zona. Sin embargo, en lugar de detenerse o dar la vuelta, el grupo continuó hacia el sur, aparentemente impasible. Pensé que era una locura. Era obvio que nuestros barcos lo pasarían mal y que sería algo peligroso. Lo más seguro era esperar que sucediera algo fatal. Aún así, seguimos adelante, y los marines solo podíamos prepararnos para lo peor. Y eso fue lo que sucedió, acercándonos cada vez más al frente de la tormenta. Esperábamos fuertes nevadas y vientos fuertes. Sin embargo, al entrar en la ventisca, nos sorprendió notar que no caía nieve sobre nuestro barco, y ahora el viento nos empujaba contra el hielo. Aún así, estábamos dentro de la tormenta. Estaba seguro de ello. Al mirar a mi alrededor en la cubierta, pude ver el terrible clima que nos rodeaba, pero a nosotros no nos afectaba. Era como si una cúpula invisible nos estuviera protegiendo. Era desconcertante y no teníamos explicación. Agradecimos que nos mantuviera a salvo. Sin embargo, puede que en ese momento no supiera exactamente qué causaba este extraño fenómeno. Sospechaba que tenía que ver con la misteriosa compañía que nos estaba atrayendo. Durante 2 días navegamos con seguridad, mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor. Fuera lo que fuese que nos protegía, me alegraba de tenerlo. Pero no estuvimos exentos de incidentes durante todo este tiempo. Los 4 barcos rusos que navegaban detrás de nosotros se mantuvieron cerca de nuestro barco de retaguardia, lo que les permitió navegar con aparente seguridad dentro de nuestra cúpula. Sin embargo, esto no le sentó bien al comandante, ya que notamos que el destructor que ocupaba la retaguardia de nuestra formación reducía su velocidad cada pocos minutos para alejar a los rojos. La popa del destructor pronto se acercó mucho a la proa del barco ruso de la élite. Con el último barco rojo de la Reforma, ya al borde del perímetro protector de la cúpula, su barco líder se negó a retroceder y fue entonces cuando ocurrió el desastre. Pensando que los rusos necesitaban más intimidación,
el destructor redujo aún más su velocidad. Los rusos ya estaban decididos a seguir adelante. Intentaron esquivar al destructor por estribor, pero con el canal rodeado de grueso hielo a ambos lados. El buque ruso terminó apretujado entre el hielo y al destructor, sin espacio para maniobrar, y ambos buques chocaron entre sí. El impacto del transporte ruso desvió al destructor de su rumbo, lo que provocó que chocara con el grueso hielo y se quedara atascado, bloqueando el ya estrecho canal de por sí. Con los barcos rusos ya en formación cerrada, su impulso les impidió detenerse a tiempo, incluso a baja velocidad a la que ya iban. Los otros 3 barcos rusos colisionaron entre sí y quedaron atrapados con nuestro destructor. A pesar de este incidente, nuestro grupo no se detuvo. Desde la cubierta de nuestro barco, observamos cómo la tripulación del destructor intentaba desesperadamente liberarse del hielo, pero sin la ayuda de un rompehielos, esto sería una tarea casi imposible. Finalmente, los 5 barcos se encontraron fuera de nuestra cúpula protectora y uno a uno se perdieron en la tormenta. Lo último que vimos del destructor fue su silueta engullida por la ventisca. Oh, fueron unos malditos héroes. No hubo tiempo para lamentarse, ya que el grupo pronto salió de la banquisa y se adentró en mar abierto entre esta y la barrera de hielo. A pesar de que había menos hielo flotando en esta zona, la zona distaba mucho de ser segura, ya que el clima parecía empeorar. Habían fuertes vientos y abundante nieve cubriendo el paso, y solo la extraña cúpula nos mantenía a salvo. También había un problema que debíamos afrontar. Debido a la mala visibilidad fuera del domo, los barcos no podían ver si nos acercábamos a la barrera de hielo. Esto también suponía el riesgo de estrellarnos con fuerza contra el hielo. Para solucionarlo, uno de los rompehielos salía ocasionalmente del domo para desafiar los elementos exteriores y explorar el terreno a su suerte. Oh, sí. Esta era una forma arriesgada de localizarnos, pero era la única opción disponible. Perdimos uno de los rompehielos por esto, pero finalmente llegamos a nuestro destino, la barrera de hielo. Uno a uno, los barcos del grupo se acercaron al hielo, mientras los rompehielos alejaban cualquier iceberg que pudiera derivar hacia los barcos más vulnerables. Finalmente, los barcos comenzaron a amarrarse en la costa helada, cuando los primeros miembros cautelosos de la expedición pisaron por primera vez esa barrera de hielo. Rápidamente los fuimos, mi pelotón y yo, quienes nos convertimos en los primeros marines en desembarcar y aterrizar en la Antártida. Era un logro totalmente. Envueltos en gruesas capas de protección invernal, nos encargaron de escoltar el equipo de exploración en su tarea de inspeccionar nuestro nuevo entorno. No es que pensara que necesitaran escolta. La plataforma de hielo estaba desolada y vacía, sin ninguna vida a la vista. Ni siquiera los abundantes pingüinos que vimos de camino ocupaban esta zona. Al mirar a mi alrededor y ver la tormenta que rugía afuera de nuestra cúpula, supe que, probablemente, se debían a las terribles condiciones que normalmente cubrían este lugar, impidiendo que cualquier cosa quisiera vivir en este lugar, alejándonos de la orilla y acercándonos al borde de nuestra cúpula protectora. El equipo de exploración marcó el camino a medida que avanzábamos, asegurándose de evitar obstáculos como puentes de hielo que podrían dificultar el movimiento de nuestro equipo pesado. Al llegar al borde de la cúpula, me encontré contemplando con asombro el campo invisible que nos había mantenido a salvo estos días. De pie cerca de él, podía oír los sonidos apagados del viento aullante del otro lado. Era como si estuviera en el lado seguro de la ventana, pero no había nada físico que nos separara. Yo lo supe en cuanto lo vi. Uno de los miembros del equipo de exploración sujetó una cuerda atada a su cinturón, atravesó la cúpula protectora y desapareció en la ventisca. Observé cómo la cuerda se adentraba más en la tormenta, mientras sus compañeros trabajaban juntos para no perderla. Finalmente, el hombre regresó tras haber usado la cuerda como guía, aunque conmocionado y debilitado. Tras entrar en la ventisca, se encontraba relativamente sano. Tras calentarse unos minutos, solo confirmó lo que ya sabíamos. Era imposible ver nada fuera de la cúpula. Dicho esto, decidimos regresar a donde estaban los barcos.
Mientras lo hacíamos, me encontré mirando hacia la tormenta y observando la interminable ventisca y su furia. Manteniendo la mirada fija y mucho más tiempo del debido, me sorprendió ver una luz brillante a lo lejos. Era como un faro en una noche de niebla. Brilló ahí un instante antes de perderse en la tormenta. Por un instante sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era un escalofrío que supe que no era causado por el frío. Así que volvimos al barco y entramos en calor brevemente bajo cubierta. Una hora después, estábamos de nuevo en el hielo mientras comenzaban las operaciones de descarga. El batallón pronto se dividió en diferentes grupos, con tareas que abarcaban desde establecer un perímetro alrededor de nuestra cabeza de playa hasta escoltar a los diversos equipos de construcción que allanaban el camino hacia el borde de la cúpula, donde se ubicaría nuestro campamento. En ese momento, seguía pensando que tener tantos marines para escoltar cualquier misión de exploración era como una pérdida de tiempo, ya que no había ninguna amenaza real en ese terreno desolado. Aunque la ventisca era un peligro para todos los presentes, los marines no podíamos protegerlos. Nuestra presencia allí era innecesaria, o eso creía, porque lentamente el personal y el contenido de los barcos fueron descargados en la plataforma de hielo, mientras las distintas compañías de nuestro batallón alternaban entre la vigilancia, escolta y, por supuesto, también el descanso. Por pura casualidad, mi compañía estaba de escolta cuando se ordenó a los hombres y al equipo de la compañía X que avanzaran desde la zona de desembarque hacia el nuevo campamento. Durante este traslado, mi pelotón recibió la tarea de escoltar los grandes vehículos antárticos, los cuales utilizaban para transportar equipo pesado sobre el hielo, con ruedas de 6 metros de alto, una plataforma de 19 metros de largo y 6,7 metros de ancho, junto con un fiable motor híbrido diésel eléctrico. Era una máquina brutal. La compañía X contaba con 2 de estos colosos, pero mientras estábamos sentados en los M-29, que nos llevarían juntos a los vehículos que debíamos escoltar, la carga útil de este segundo vehículo antártico, de repente me llamó la atención, mientras que el primer vehículo llevaba una gran pila de cajas. Al segundo, llevaba un extraño objeto tubular oculto bajo la luna. El tubo era largo y ocupaba la mayor parte de la plataforma, pero no tenía ni idea de lo que era. A primera vista, parecía ser una especie de poste grande, algo que probablemente usarían para experimentos, creo. Sin embargo, al empezar a movernos, ocurrió algo altamente intrigante. La cúpula protectora que protegía de la ventisca parecía moverse con cada centímetro que avanzaba el vehículo. Pronto comprendí que fuera cual fuese el equipo que se encontraba debajo de esa lona, era lo que había creado nuestro campo de protección salvador. Esto me maravilló, pues me costaba comprender cómo un objeto aparentemente plano podría realizar avances tan asombrosos. Debí de mirar la carga demasiado tiempo, ya que un miembro de la compañía X que había viajado en mi M-29 me dio una palmadita y me dedicó una sonrisa. «Ya no le des demasiadas vueltas, chico», me dijo permaneciendo en silencio el resto del viaje. A medida que nos acercábamos al campamento, veíamos cómo la plataforma de hielo se aclaraba cada vez más a medida que la cúpula se expandía y protegía de la ventisca. Sin embargo, no era gran cosa, ya que se trataba de la misma llanura yerma que caracterizaba la zona. Mientras tanto, detrás de nosotros, la cúpula se alejaba del mar abierto, acercándose cada vez más a los barcos, mirándolos con nerviosismos de vez en cuando. No pude evitar preocuparme si avanzaríamos hasta el punto en que las naves quedaran fuera del perímetro. Si eso sucediera, entonces, ¿qué pasaría con los hombres que aún descargaban el equipo? ¿Y las naves se perderían en la tormenta, acaso? ¿Cómo regresaríamos a casa entonces? Calculando el tamaño del perímetro de la cúpula, calculé que debería haber suficiente espacio para proteger las naves una vez que este extraño equipo llegara al campamento. Sí, será un poco apretado, pero debería ser suficiente para mantenerlos a salvo. Con mis preocupaciones tristes, volví a concentrarme en el frente mientras la cúpula seguía avanzando y calmando la furiosa tormenta que se avecinaba. Al mirar más allá de la cúpula y adentrarme en la ventisca, vislumbré una luz brillando a través de la tormenta.
Era la misma luz que había visto antes. Esta vez parecía brillar aún más. No fui el único en notarlo, ya que muchos de mis Marines y miembros de la Compañía X también lo observaban. Pero mientras mis Marines mostraban cautela hacia el lugar, noté que los miembros de la Compañía X parecían estar vueltos locos y emocionados. Era evidente que sabían mucho más que nosotros. A medida que nos acercábamos al campamento y la cúpula seguía despejando la ventisca de la cresta de hielo, una curiosa silueta empezó a aparecer entre la tormenta. Empezó justo debajo de la luz y se fue haciendo cada vez más nítida a medida que nos acercábamos al campamento. Forzando la visión, finalmente reconocí una forma triangular bajo la luz brillante. Al principio pensé que debía ser algún tipo de montaña, probablemente el primer rasgo de esta tierra desolada. Pero al ver estas siluetas entrar en nuestra cúpula protectora, pronto me di cuenta de que se trataba de algo más. Era una pirámide de 300 metros de altura. Al observarla desde la distancia con asombro, me sentí fascinado por la extraña estructura. No conocía ninguna estructura artificial en esta zona. Al menos nunca nos los habían dicho. Entonces, ¿quién había construido esta cosa? Nadie parecía tener una respuesta, pero quienes sí la sabían no querían hablar. En el campamento aseguramos los gigantescos vehículos antárticos dentro de una gran bahía de mantenimiento que estos habían construido rápidamente. Después de eso, llevé a mi pelotón a nuestro rincón, donde empezamos a montar las tiendas, que sería nuestro refugio temporal, hasta que se construyera nuestra cabaña. Estas tiendas de lona serían nuestro hogar. Mientras mi oficial de operaciones y yo montábamos nuestra tienda, no pude evitar echar un vistazo a la imponente pirámide a lo lejos. Su luz alienígena brillaba constantemente desde la punta, como si nos observara con curiosidad, pero no podía ser, ¿verdad? Esta cosa no está viva, ¿o sí? En cambio, yo lo estudié con ansiosa curiosidad. Me preguntaba si nuestra estancia aquí me atraería respuestas, o simplemente me abriría más preguntas. Durante los días siguientes, los marines nos dedicamos a asegurar el campamento y a construir diversas posiciones de combate a lo largo del perímetro. Abriendo agujeros en el hielo, pronto tuvimos una elaborada serie de trincheras que rodeaban el campamento. Aunque los bloques de hielo se usaron para crear fortines y búnkeres en punto clave, aún no sé contra qué nos defendíamos a la expedición, pero si alguien atacaba, confiaba en que estaríamos preparados. Mientras tanto, la CPS trabajó arduamente para construir estructuras adicionales dentro del campamento, del modo en que todas estas tiendas pronto fueron reemplazadas por un mar de cabañas. Después de esto, se pusieron manos a la obra construyendo un aeródromo, despejando nieve y colocando esferas Mars sobre el hielo. Finalmente conseguimos una pista operativa lista para recibir aviones. En los días siguientes, los R-4D a bordo del portaaviones de la flota del Grupo de Tareas Exteriores fueron desplegados y enviados a nuestra posición, pero sin protección soportaron la misma lucha que los demás. De los 6 que enviaron, solo 3 llegaron a nuestro campamento. Bien, y durante este periodo, la labor más curiosa en el campamento fue la de la Compañía X, aislándose del resto de nosotros. Estas personas construyeron muros con el hielo para crear su propia sección. Esto nos impedía ver sus cabañas en el área de mantenimiento de vehículos, donde almacenaban su carga y equipo especial. Acabábamos de pasar una semana de aburrimiento en el campamento. Bueno, aburrimiento para nosotros, los marines, al menos. Aparte de vigilar el perímetro, realizar patrullas y ocasionalmente escoltar a los diversos equipos de exploración, prácticamente no hacíamos nada más que congelarnos de frío. Los investigadores de la Compañía X, por otro lado, estaban ocupados realizando experimentos y pruebas por todas partes. La mayoría de sus tareas no me interesaban demasiado, pero las que involucraban la pirámide distante siempre me intrigaban. En un momento dado, mi pelotón fue elegido para guiar a un grupo de la Compañía X hacia la pirámide. No era el primer equipo de exploración en ir ahí, pero sí la primera vez que tenía la oportunidad de observar de cerca aquella extraña estructura.
De pie en la base de la pirámide me sentí diminuto al contemplar la imponente estructura. Sin embargo, sentía algo más ahí. Sentía miedo, un miedo primario. No entendía nada. La estructura, aunque era grande y aparentemente antigua, no parecía algo que temer. Después de todo, era solo otro edificio, ¿no? Claro, la luz que brillaba en la cima era muy extraña, pero a primera vista no parecía tener nada de aterrador. Pero estando tan cerca junto a sus paredes que parecían de hierro fundido, desgastado, sentí una profunda inquietud. Hice todo lo posible por disimularlo, pero a menudo me movía incómodo, como si buscara algún peligro invisible. Esta sensación no se limitaba a mí, pues veía a mis hombres constantemente mirando a su alrededor y manteniéndose alerta. Ellos también lo percibían. Sin embargo, ninguno de nosotros podía encontrar la causa de esta ansiedad. Por su parte, los hombres de la compañía X parecían más decididos que nosotros, o simplemente estaban disimulando mejor su incomodidad. En lugar de preocuparse, al estar cerca de la pirámide, parecían más curiosos e intrigados. También parecían decididos a entrar y explorarlo más. Tras rodear la estructura y no encontrar nada, no parecía que fuera a ocurrir algo pronto. A pesar de ello, la falta de una entrada no los detuvo. A lo largo del día, intentaron varios métodos para atravesar la pared, desde usar taladros grandes hasta colocar explosivos. Al principio pensé que al menos uno de sus intentos funcionaría. Después de todo, la pared parecía estar hecha solo de metal. Grave, grave error. Nadie tuvo éxito. De hecho, tras inspeccionar la posición de la pared que intentaron atravesar, no parecía haber ni una sola bolladura. Cualquiera que fuera el material del que estaba hecho esta pirámide, sin duda, era más resistente que el simple hierro. Finalmente regresamos al campamento, y durante el viaje de regreso, vi una mirada de complicidad en los miembros de la compañía X. Eso me indicó que estaban lejos de renunciar a lo que querían. Un día después, me dijeron que todos debíamos escoltar a la compañía X hasta la pirámide. Después de todo, eso era más que necesario en esta tierra árida. Usar un pelotón entero parecía excesivo. Para empeorar las cosas, nos dijeron que el pelotón de tanque se uniría a nosotros. Al principio pensé que esto significaba que iban a usar los tanques para abrir un agujero en la pirámide, lo cual me pareció una absurda tontería. Si los explosivos no funcionaban después, ¿por qué asumieron que el tanque de un cañón sería mejor? Una charla rápida con uno de los comandantes de tanque me dijo que les dieron cajas de munición nueva y muy extraña, cuyos proyectiles estaban hechos de un material que se veía y brillaba incluso en la oscuridad. No estaba seguro de qué era, pero cada uno pesaba más de lo que parecía. Al oír eso, me pregunté si intentarían usarlo para abrir la pirámide, pero cuando la compañía X sacó el enorme vehículo antártico con el equipo tubular bajo la lona, me di cuenta de que tenían algo más planeado. Escoltando el vehículo una vez más, esta vez hacia la pirámide, mi mente se perdía pensando en qué planeaban hacer con él y qué sucedería con los barcos cuando nos adentráramos más en la tierra. Los transportes y buques de guerra de la expedición ya estaban atrincherados en el borde de la cúpula protectora y no tardarían en salir de ella, expuestos a la peligrosa ventisca. Al notar mi expresión preocupada, el miembro de la compañía X, que me acompañó la última vez y que volvía a viajar en mi M-29, me dio una palmadita tranquilizadora en la espalda. «Oye, supongo que a los marines no se les dijo nada, ¿verdad?» «Sí, ya sé cómo se siente», él me dijo. «Vaya, creo que esto es parte del trabajo». Respondí simplemente encogiéndome de hombros. «Oh, no te preocupes, las tripulaciones de los barcos estarán bien. Ya fueron evacuadas de sus embarcaciones y entraron al campamento esta mañana temprano». En cuanto a los barcos, la tripulación nos aseguró a todos con todas las cadenas y cuerdas que tenían antes de partir. Con un poco de suerte, muchos no se soltarán y sufrirán daños una vez que los llevemos de vuelta al campamento. Él me explicó antes de señalar el vehículo que estaba a nuestro lado. Sentí aliviado y preocupado al mismo tiempo por la apesta que esta expedición estaba haciendo con los barcos y por decidir probar suerte. Yo lo miré y señalé la pirámide. Entonces,
¿Qué planean hacer exactamente cuando la abran?, pregunté. Entonces él me sonrió y negó con la cabeza. Oh, amigo, solo espera y velo, dijo. Al llegar a la pirámide, la compañía X comenzó a prepararse, acercando el vehículo cada vez más. Mientras tanto, los marines establecimos un perímetro defensivo alrededor de la estructura con mi pelotón y yo cerca de la compañía X. Esto nos permitió ver bien lo que hacían. La misma ansiedad comenzó a apoderarse de mí mientras permanecía ahí, pero una vez más la reprimí. Ahora era mucho más fácil hacerlo, ya que mi curiosidad por lo que planeaba la compañía X me absorbía por completo. Desde mi posición, observé cómo detenían el vehículo a pocos metros de la base de la pirámide antes de retirar la lona de la plataforma. Una vez fuera, por fin pude ver lo que habían estado escondiendo ahí debajo. Y sí, vaya que fue decepcionante. En lugar de la maquinaria futurista que esperaba, lo que yacía debajo parecía ser solo un gran poste de metal, un simple poste de metal de 6 metros de diámetro. Aunque el extremo que me daba la cara parecía irregular y áspero, pero el resto de su superficie parecía lisa y parecía brillar más que el hielo que nos rodeaba. Sí, fue muy decepcionante. No tenía nada de especial y la maquinaria hidráulica que lo sujetaba a la plataforma parecía más interesante. Pero esto planteó una pregunta. Si era solo un poste de metal, entonces, ¿cómo pudo crear esta cúpula protectora que nos rodeaba? Al observarlos trabajar, vi cómo la maquinaria hidráulica que sostenía el poste lo empujaba lentamente hacia adelante, hasta que una buena parte sobresalía unos metros por delante del vehículo. Una vez hecho esto, el vehículo avanzó lentamente acercándose. Yo me acerqué un poco a la pared de la pirámide. A medida que el extremo saliente del poste se acercaba, algo increíble ocurrió. Las paredes comenzaron a abrirse con incredulidad. Mis ojos permanecieron fijos, mientras la pared aparentemente imposible de la pirámide se abría para formar una cueva. Finalmente se formó una entrada de unos 15 metros de ancho y también 15 metros de alto con el poste místico en el centro. Los marines nos quedamos boca abiertos intentando procesar y comprender lo que acababa de ocurrir. Todo esto me parecía antinatural. No encontraba ninguna razón para que pirámides metálicas tan gruesas como esas abrieran de esa manera. Todo por culpa de un simple poste de metal. De repente, mi aturdimiento se desvaneció al sentir un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Algo andaba mal. Lo sentía dentro de mí. Aún no sabía qué causaba esta sensación, pero sabía que solo empeoró cuando la pirámide se abrió. Venía de adentro. Lo que fuera que me asustaba, provenía de ahí. Venía de ahí adentro. Volviendo la mirada hacia la entrada recién construida e intentando ver qué dentro de la pirámide podía causarme tanto miedo, vi algo inesperado. Dentro había hierba. Al principio pensé que me equivocaba, así que parpadeé y volví a mirar. Pero ahí seguía. Era hierba verde. De hecho, al observarla con más atención, me di cuenta de que no era solo una pequeña parcela de hierba, sino todo un campo entero. Mirando más adentro, vi que los brillantes colores verdes parecían extenderse más adentro de la pirámide, mucho más allá de lo que podía ver desde mi posición. Sin embargo, por fascinante que fuera la presencia de esto, seguía sin responder a mi principal inquietud. ¿Qué me hacía sentir tan extraño en este lugar? Yo no sabía la respuesta, pero al observar a los miembros de la compañía X y escuchar por la radio que pedían que subieran equipo adicional, supe que estaba a punto de descubrirlo. Durante las 2 horas siguientes a la apertura, se trajo más equipo y personal a nuestra posición. Entre los que subieron, se encontraba el segundo vehículo Mega Antártico, con uno de los helicópteros HOS-1 sobre su plataforma. Finalmente tuvimos un pequeño campamento propio en esta zona, con tiendas de campaña instaladas por todas partes. Mientras los miembros de la compañía X observaban y estudiaban la entrada que habían creado. Incluso se atrevieron a entrar. Se mantuvieron mayormente a pocos metros de la abertura, sin atreverse a ir más allá. Pero por sus expresiones, supe que pronto irían más profundo, y pronto consiguieron lo que deseaban, ya que el comandante,
aprobó un plan para explorar las profundidades de la pirámide. Para mi consternación, nuestra compañía, así como el pelotón de tanques, los acompañarían en la expedición llamada Equipo de Exploración 1. Normalmente, cuestionaría la necesidad de tener tanta potencia de fuego para escoltarlos, pero mi instinto me decía que había peligro real y que quizás traer un poco de fuerza extra. Los primeros en entrar fueron los tanques, seguidos por nuestra compañía montada en nuestros M-29. A la cabeza de nuestra compañía iba el primer pelotón, seguido por mi pelotón y luego la compañía X, que viajaban en su gigantesco vehículo con un helicóptero encima. ¿Pueden creerlo? Detrás de ellos estaba nuestra sección de morteros, seguida por el tercer pelotón que cerraba la marcha. Mi M-29 estaba estacionado cerca de la entrada cuando los tanques empezaron a entrar. Mientras esperaba sentado, no pude evitar mirar fijamente lo que nos esperaba. No se parecía en nada a lo que nosotros creíamos. Habíamos vislumbrado la hierba circundante antes, pero nada más que esa pequeña zona verde. Al estar más cerca, pude ver más allá. Para mi asombro, estaba contemplando un entorno completamente distinto al que tenía. La hierba se extendía mucho más allá de la entrada, extendiéndose sin parar por kilómetros. De hecho, parecía extenderse mucho más allá de la otra máquina de la pirámide. Desde donde estaba, no podía distinguir si se trataba de una ilusión óptica. Sin embargo, no fue lo más extraño que vi dentro de la pirámide. Oh, no. Al levantar la vista, vi un cielo azul despejado y un sol radiante. Esto me dejó atónito y miré al cielo, y luego de nuevo dentro de la pirámide. El clima era claramente diferente. Nada parecido. Debería haber sido imposible, pero era difícil negar lo que tenía justo ahí delante. Parecía que la pirámide tenía todo un ecosistema propio. Ahora entendía por qué la empresa X estaba tan interesada en explorar este extraño lugar. Aunque a pesar de ello, seguía sintiéndome aprensivo ante la idea de entrar. El miedo persistía en mí. La visión se nos quedó grabado a todos. Solo en mi M-29, los marines que me acompañaban se sentían incómodos y se removían en sus asientos. Parecían hombres a punto de entrar en combate. Y bien que podría hacerlo, ya que estábamos a punto de adentrarnos en la zona desconocida. Cuando nos tocó entrar en la pirámide, mi vehículo fue el primero de mi pelotón en entrar. Al cruzar la entrada, sentí un escalofrío familiar que me invadió por todo el cuerpo y entonces escuché un susurro como si viniera de atrás. Yo perdí toda esperanza porque casi al instante, girando la cabeza, no había nadie. Lo único que había detrás de mí era la caravana de vehículos esperando para entrar, y entonces me di cuenta de que nuestro vehículo Bank ya no se movía. Al centrar mi atención en el conductor, noté que parecía asustado y rígido. De hecho, los otros dos marines también estaban. Debieron sentir y oír lo mismo que yo. Carrispeando hice todo lo posible por ahuyentar cualquier miedo y mostrar la firme autoridad que los hombres esperaban de mí. ¿Qué ocurre, sargento? ¿Puede ponerla en marcha? Sí, señor. ¿Qué ocurre? Decían las voces. Lo lamento, a mí no me gusta esto, ¿sabes? Pero órdenes son órdenes, así que hay que avanzar. Estamos deteniendo el convoy, dijo el sargento Hodgen antes de volver a dudar. Dicho esto, nos pusimos en marcha de nuevo y pronto seguimos las huellas de los vehículos que iban ahí adelante. Durante la siguiente hora, condujimos por los exuberantes campos verdes, dejando marcas que nos permitían seguir nuestros pasos mientras contemplábamos el paisaje que nos rodeaba. Era un mundo completamente diferente. Habría sido un cambio agradable respecto al frío al que nos estábamos acostumbrando, si no hubiera sido porque nos adentramos en un territorio inexplorado y potencialmente peligroso. Incluso sin peligro inmediato, el lugar en sí mismo era inquietante. Ya era evidente que este lugar era mucho más grande que la pirámide exterior, pero desconocíamos hasta dónde se extendía. Con campos de hierba que se extendían hasta el horizonte y sin rastro de los muros interiores de la pirámide, el lugar parecía interminable. Y para hacerlo aún más inquietante, aparte de la hierba y el cielo, parecía que no había nada más en la pirámide. No había nada a nuestro alrededor, ni bosques, colinas, ni montañas. A lo lejos tampoco había animales,
ni ninguna vida que se arrastrara o caminara entre la hierba. Parecía ser un backroom. Estaba prácticamente vacío y silencioso, y eso nos incomodó a todos. Finalmente tuvimos que detener nuestro avance para determinar nuestra orientación y para que la compañía X tomara muestras, instalaría el equipo y también realizaría pruebas. Durante este tiempo, el helicóptero que cubría el vehículo fue lanzado en una misión de reconocimiento con un piloto y un observador de la compañía X a bordo. Mientras tanto, los Marines iniciamos un perímetro defensivo. Como el terreno era prácticamente llano, lo mejor que pudimos hacer fue excavar rápidamente las trincheras. Esperando que nos moviéramos pronto, la mayoría de los hombres lo hicieron con desgana. Aproximadamente hora después de detenernos, noté algo extraño. A lo lejos flotaba una pequeña mancha. Al concentrarme, noté que se hacía más grande con cada minuto que pasaba. Al principio supuse que era el helicóptero que regresaba, pero al acercarse, noté que su silueta no se parecía a la del H-1. En cambio, parecía circular como una esfera. Comuniqué el avistamiento por la radio y pronto todos en la expedición miraban en su dirección con gran curiosidad. Pronto estos sentimientos se transformaron en aprensión y preocupación. A medida que la lanza se hacía cada vez más grande, se dirigía rápidamente hacia nosotros. Al acercarse, el mando de la expedición dio órdenes estrictas de no abrir fuego, a menos que ellos lo permitieran. Se lo transmitía a mi escuadrón, pero al ver cómo la lanza se acercaba, sentía que se me secaba la garganta con cada palabra. Al principio pensé que era una maquinaria. Después de todo, ninguna criatura podría ser tan grande ni moverse tan rápido en el aire, ¿verdad? Pero al mirar por mis binoculares, me di cuenta de que no era así. Para mi horror, su exterior era un destello, mientras que por toda su superficie habían ojos grandes e inmóviles, moviéndose de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Estos ojos escudriñaban su entorno. Mientras la observaba con mis binoculares, pronto se volvieron hacia mí y me devolvieron la mirada. Asustado por esto, aparté la vista rápidamente, sintiendo que mi miedo se intensificaba. Era como si me hubiera mirado directamente al alma. No tuve tiempo suficiente para procesar mejor lo que vi, ya que la esfera aceleró aún más su aproximación, hasta estar a unos 8 kilómetros de nuestros puestos de avanzada. En ese momento se detuvo de repente y se quedó en el mismo lugar con sus múltiples ojos mirándonos desde arriba. Tenía aproximadamente 400 metros de diámetro y estaba lleno de ojos que nos observaban fijamente. La esfera flotaba con su intimidante presencia. Todos permanecíamos inmóviles durante los siguientes segundos, mientras conteníamos la respiración y nos preguntábamos qué estaba a punto de suceder. Hasta ahora la esfera no había hecho nada amenazante, pero dudaba que los ojos críticos de esa cosa no tuvieran malas intenciones, y entonces habló. Sí, esta cosa habló sin su boca, sin orificio alguno, pero habló. De hecho, ni siquiera creo que sus palabras viajaran por el aire. Sentí como si nos hablara directamente a nuestros cerebros. Oh, genial, vaya. Pero miren lo lejos que han llegado los humanos desde que les enseñé a construir sus primeras armas. Y pensar que todos lograron esto solo, sin la ayuda de un ser superior. Ja, me enorgullecen mucho, dijo. Y entonces apartó la mirada de nosotros. Volvió la vista hacia donde habíamos venido. Al volver la vista hacia atrás, no había nada más que la hierba por la que habíamos pasado. A pesar de esto, la criatura parecía haber visto algo desde su altura. Algo que le complació mucho. Así que han venido a liberarme. Ahora ustedes, los humanos, me hacen sentir aún más orgulloso. Les ha llevado muchos siglos lograrlo, pero me alegra ver que están dispuestos a recompensar a su gran maestro por el conocimiento que les he otorgado. Yo los recompensaré, sin dudarlo, una vez que me liberen al mundo de quienes me encadenaron. Su voz resonó en mi cabeza con un atisbo de satisfacción evidente en cada palabra. En ese momento se escuchó un crujido en la radio. Mi RT no tuvo que repetirla para que yo oyera la orden. Ataquen, abran fuego, vamos. Y sin perder tiempo, transmití la orden a mis escuadrones. Mientras lo hacía, los demás miembros del equipo comenzaron a disparar, siendo el pelotón de tanques el primero en hacerlo.
El sonido de sus cañones resonó en el campo vacío, mientras veía cómo sus proyectiles impactaban en la criatura. Al principio pensé que no le harían mucho daño. Después de todo, ¿qué íbamos a hacer con nuestras sencillas armas contra una criatura tan poderosa? Para mi asombro, los proyectiles penetraron su piel y dejaron un agujero bastante grande, por lo que brotó un fluido oscuro y fétido. A medida que más proyectiles del tanque impactaban a la criatura, se le hacían más heridas y más sangre emanaba de ella. El resto de nuestras armas no le infligieron daños similares, ya que nuestros disparos de fusil y ametralladora parecían no haberle hecho daño. A pesar de esto, los pocos proyectiles de tanque que lo alcanzaron parecieron causarle suficiente dolor, pues emitió un chillido que resonó con fuerza en nuestros oídos. Por un instante, cesaron los disparos mientras todos nos esforzábamos por taparnos los oídos, pero con el ruido y el envío directo a nuestra mente, no había forma efectiva de bloquearlo. Yo conozco muy bien el sabor de ese acero. Ese es el bastón de Rafael. Insensatos humanos han derretido su símbolo de guía y lo han convertido en un arma de guerra. Me habría hecho feliz si no hubiera sido creado con el propósito de hacerme daño. Siguió deteniéndose y girando la mirada hacia nosotros. De repente, la criatura comenzó a brillar más y más, volviéndose más brillante con cada segundo. Finalmente, brilló tan fuerte como el sol, cegándonos a todos y obligándonos a cerrar los ojos y mirar hacia abajo. Ustedes no vinieron aquí a liberarme, ¿verdad? Ustedes vinieron aquí a eliminarme. Pero qué ingratos son. Así es como me pagan por el arte que he compartido con todos ustedes, matándome, dijo. Al mirar al suelo cerca de mí, vi que ya no brillaba con la luz que irradiaba la criatura. Al atreverme a levantar la vista, me encontré mirando a algo diferente. En lugar de la gran esfera de carne y mis ojos de antes, una figura alta y gigantesca con forma de hombre ocupaba su lugar. Un hombre que brillaba de un blanco brillante, con 4 círculos oscuros en el abdomen, como únicas imperfecciones. Rápidamente me di cuenta de que esto debía ser. Habían sido las heridas de impacto de los proyectiles anteriores, pero para mí, decepción. Los agujeros estaban haciendo cada vez más pequeños, como si se estuvieran cicatrizando, con los pies firmemente plantados en el suelo a unos kilómetros de nosotros y la cabeza extendiéndose al menos 1,5 kilómetros hacia el cielo. Era una visión amenazante. Al girar la cabeza para mirarnos, vi sus ojos y un brillo blanco y brillante con una expresión de ira evidente en su rostro. Por mucho que se hayan fortalecido con el paso del tiempo desde nuestra última vez, aún no es suficiente para eliminarme. Habló por la boca por primera vez, oyendo su voz en nuestros oídos, en lugar de nuestras mentes. Yo ni siquiera necesito un arma para destruirlos a todos, y con eso observé cómo levantaba uno de sus brazos por encima de su cabeza antes de lanzarlo hacia el suelo. El tiempo parecía transcurrir lentamente a medida que su mano se acercaba cada vez más. Solo podíamos observar con impotencia y rezar. Algunos tanques abrieron fuego contra el monstruo, pero este hizo poco por detenerlo. Esta cosa impactó al menos a 1 milla de distancia, pero no necesitó golpearnos directamente para sentir sus efectos. Justo cuando su mano se hundió y se clavó en el suelo, este empezó a temblar y a agrietarse. Entonces, sentí que el suelo bajo mis pies se levantaba antes de ser lanzado, todo repentinamente por los aires. Mirando a mi alrededor, vi la tierra, hombres y tanques alzarse antes de que toda la tierra se convirtiera en una nube que me impedía ver. Los siguientes momentos estuvieron llenos de gritos y dolor, mientras todos los demás y yo caímos al suelo. Entonces sentí que me impactaba contra el suelo con pedazos de tierra y rocas cayendo sobre mí. Finalmente, mi visión comenzó a desvanecerse y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, pensé que había muerto, pero el sonido de una voz familiar me dijo lo contrario. «Oye, chico, vamos, ¿estás bien?» Vi a un hombre arrodillado justo encima de mí, sacudiéndome. Al mirarlo, pronto me di cuenta de que era el hombre X de la compañía con el que me había topado varias veces. Al verme mirándolo, me dedicó una sonrisa de oreja a oreja y me dio una palmadita en el hombro. «Oye, ¿qué sucedió? ¿Todo está bien?»
dije. No, bueno, el viejo Asael hizo un berrinche y golpeó el suelo con su mano. Fue todo un espectáculo desde el helicóptero, amigo. Pero no creo que fuera tan divertido para ustedes los que estaban ahí abajo en tierra, él dijo. Y entonces lo recordé todo. Los horrores de lo ocurrido pasaron ante mis ojos. Al mirar a mi alrededor, las consecuencias eran evidentes. El suelo estaba cubierto de montones de tierra y rocas con los cuerpos de los hombres que estaban conmigo esparcidos por el suelo. Por un momento pensé que iba a vomitar. Era demasiado joven para esta guerra, pero los veteranos del batallón me habían dicho que ver la muerte era algo que jamás olvidaría. Ahora que lo vi de frente, me di cuenta de que era cierto. Ah, y eso es solo una parte. El hombre de la compañía X me dijo lo siguiente, que el resto de los chicos estaban enterrados bajo tierra. Oye, tuviste suerte, amigo. Te encontré con la cabeza asomada y desenterré fácilmente el resto, pero no puedo decir lo mismo del resto. Eres el único que estaba bajo tierra que parecía estar vivo, dijo. Lo miré fijamente intentando procesar lo que decía. Oh, no, no. Mi pelotón, mi compañía, todos los miembros del equipo de exploración, todos desaparecieron así como así. Fue horrible oírlo, y me encontré temblando de repente al pensar en tantas vidas perdidas en tan poco tiempo. Sin embargo, poco a poco, logré recomponerme mientras miraba fijamente al hombre frente a mí con una mirada inquisitiva. Oye, ¿y tú cómo lo lograste?, le pregunté a él. Me sonrió y señaló hacia atrás. Al girarme hacia donde señalaba, vi el helicóptero estacionado en un terreno relativamente llano, todo con el piloto de pie junto a él, llenando los tanques con una lata de combustible. Bueno, hombre, íbamos de regreso cuando él empezó a descontrolarse. Hablando de eso, bueno, tenemos que irnos. Él ya debería estar afuera de la pirámide. Habría salido más rápido, pero esos impactos del tanque parecieron debilitarlo un poco sin importar la forma que adoptara. Vamos, hay que salir. Dicho esto, me ofreció la mano y me ayudó a levantarme. Lo seguí hacia el helicóptero y lo acribillé a preguntas mientras intentaba comprender qué había causado la muerte de todos, menos de nosotros. Oye, ¿quién es Asael?, pregunté recordando el nombre que repetía una y otra vez. Sí, él es un maldito ángel caído, explicó mientras me indicaba que subiera al helicóptero. Una vez adentro, él y el piloto se unieron. Se suponía que debíamos deshacernos de él, hombre, pero parece que el plan A no funcionó. Continuó mientras el piloto arrancaba el motor. Plan A. Y entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Oh, sí. Simplemente una bomba atómica, dijo. Abrí los ojos de par en par al oírlo. ¿Una bomba atómica? Sí, así es. Él asintió. Tenemos una escondida en el campamento base, pero esa no es una bomba atómica cualquiera. Es un especial solo para nuestro amigo gigante. Está rodeada de grandes trozos del bastón de Rafael, la misma que usamos para abrir la pirámide, así como los proyectiles que disparamos para herirlo. El plan era que la explosión de la bomba lanzara esos grandes trozos como metralla y matara a este ángel caído, dijo. En ese momento, el helicóptero comenzó a elevarse y el piloto no perdió tiempo en inclinar la aeronave hacia adelante para que pudiéramos correr hacia la abertura por la que habíamos venido. Claro, eso también significaría que debemos salir de aquí antes de que explote la bomba. Los miembros de mi equipo, que aún están en el campamento, tienen órdenes de activar la detonación si Asael sale de la pirámide. Si explota y derriba el fragmento del bastón que mantiene la pirámide abierta, entonces quedaremos aquí atrapados para siempre. No sé tú, pero a mí no me agrada comer hierba hasta morir, así que espero a que salgamos a tiempo. Él dijo. Con ese pensamiento en mente, contemplé la extensión verde frente a nosotros y recé para que lo lográramos. Cada minuto que pasábamos en el aire se sentía como una eternidad. Ansiosamente escudriñé el horizonte, esperando ver las paredes interiores de las pirámides y la abertura que conducía de vuelta al hielo. Pero cada minuto no mostraba nada de eso. En el fondo estaba a punto de perder la esperanza, mientras la desesperación me invadía lentamente. Pero esa pequeña parte de mí se aferró y me impulsó a seguir adelante, diciéndome que mi suerte se había mantenido hasta ahora y que no me fallaría ahora.
No recuerdo cuánto tiempo pasamos volando sobre la hierba, pero finalmente lo vimos. Pero había algo diferente. La abertura era más grande ahora. De hecho, era tan grande que no tuvimos que descender el helicóptero para pasar. Podíamos mantenernos rectos fácilmente a nuestra altitud, y aún así estaríamos ahí afuera. No solo eso, sino que la abertura entre las paredes parecía estar deteriorada, muy diferente de los bordes limpios que tenía antes. Era como si alguien le hubiera expandido con fuerza. Mientras tanto, bajo la entrada en el suelo se encontraba el gigantesco vehículo ártico, pero ya no estaba sobre ruedas. Oh, no, sino que estaba volcado y tendido a un lado. Por suerte, para nosotros, el poste que llevaba seguía firmemente sujeto y estaba lo suficientemente cerca de la pared como para mantenerla abierta. «Oh, no, ya debió haber pasado», dijo. Los tres sabíamos lo que significaba. Nos quedaba muy poco tiempo para salir avanzando y volando por la abertura ahora más grande. Pronto nos vimos alejados del interminable mar de hierba verde y de vuelta en la plataforma de hielo. Pero aún no podíamos respirar aliviados, todavía no. Mientras veíamos la figura brillante y reluciente pisar fuerte a través de la nieve y avanzar hacia el campamento. Observando el campamento mismo mientras nos acercábamos con cautela, vimos hombres corriendo en diferentes direcciones, intentando escapar del gigantesco ángel caído que se acercaba. En general, a él no parecía prestarles mucha atención. En cambio, mantuvo la cabeza fija hacia adelante, mirando a lo lejos donde la terrible ventisca seguía azotando el exterior de nuestra cúpula protectora. Por lo que pude ver, parecía que planeaba salir de la plataforma de hielo. En ese momento, sin embargo, un familiar resplandor cegador nos envolvió a la vista. Supe inmediato lo que significaba. El ángel caído se había transformado de nuevo en una esfera carnosa flotando sobre el hielo y planeando hacia el borde de la plataforma. Aunque seguía lento, ahora podía moverse con mayor facilidad por el terreno. Probablemente el equipo ya había armado la bomba y programado su detonación. «Oye, entonces, ¿todo esto, cuánto tiempo nos da?», pregunté. Tal vez 30 minutos, probablemente menos. Si tenemos suerte, podemos atrapar a uno de los R4D evacuando a mi equipo y a cualquiera lo suficientemente sensato como para ir ahí en lugar de huir del campamento a toda prisa», dijo el chico de la compañía X con severidad. Yo asentí, pero no confiaba en que mi suerte se mantuviera. Después de todo, había estado tan cerca de la muerte tantas veces. Seguramente no me iban a conceder otra. Volviéndome atención hacia él, observé flotar sobre el campamento y pasar de largo. En ese momento ya no parecía molestarnos a los humanos y estaba más decidido a escapar de ahí tanto como nosotros. Era lento, pero avanzaba. Esa cosa tarde o temprano saldría de la cúpula y se adentraría en la ventisca, y no me cabía duda de que podría sortear la tormenta fácilmente. Una vez superada, sería libre de sembrar el caos en todo el mundo. La única forma de detenerlo era usar la bomba. Yo me debatía entre querer que la bomba no explotara todavía para poder escapar y querer que explotara ya y parara a Sahel. Ansiosamente miraba al ángel caído en el aeródromo, esperando que uno se mantuviera a la vista mientras el otro se acercaba. Finalmente, el piloto del helicóptero descendió a la aeronave y la aterrizó bruscamente en el aeródromo, justo al lado del R4D restante, que estaba a punto de rodar hacia la plataforma de Marston. Salimos corriendo del helicóptero y saludamos con la mano hacia la aeronave en movimiento. Finalmente captamos la atención de alguien dentro, cuando el avión redujo la velocidad y se abrió la puerta de babor. «Henderson, ¿eres tú? Pensábamos que tú y el resto de la expedición estaban sin vida», gritó un hombre en la puerta. Sí. Los informes de mi muerte son muy exagerados, ¿sabes, Henderson?», el hombre que me acompañaba de la compañía X dijo. Y Henderson respondió a gritos corriendo hacia el avión y subiendo a bordo. Nos encontramos amontonados con el resto de la gente que abarrotaba el avión. Parecía que todo el espacio inferior estaba ocupado, y me preocupaba que fuéramos demasiado pesados para despegar. Sin embargo, eso estaba fuera de mi control, y solo podía esperar que los pilotos fueran lo suficientemente buenos para salvarnos. El interior estaba en silencio. Mientras el avión subía al mar,
Todos contenían la respiración y rezaban. Entonces, los motores comenzaron a acelerar y su sonido resonó en la cabina. Poco a poco, sentí que el avión se sacudía hacia adelante antes de ganar velocidad a medida que avanzaba. A medida que avanzábamos por la pista, el avión parecía tener dificultades para despegar debido al peso de todos a bordo. Atrapado en una esquina lejos de una de las ventanas, no podía calcular cuánta pista nos quedaba. Sin embargo, para mi gran alivio, pronto sentí que el avión se elevaba del suelo, aunque era lento. Al menos se elevaba constante del hielo. A pesar de ello, nadie vitoreaba. Todos seguían agarrándose el pecho, sabiendo que aún no estábamos fuera de peligro. Estábamos a punto de pasar la cúpula cuando escuché a uno de los pilotos gritar desde la cabina abierta. «Por favor, agárrense todos», dijo. La verdad es que no tenía mucho a lo que agarrarme desde donde estaba, así que solo podía esperar no salir volando demasiado una vez que entráramos a la ventisca. Al menos los pilotos tuvieron la amabilidad de decirnos: 60 segundos, 30, ahora 20, dijo. En ese momento, una luz brillante inundó al interior, al campo, que un brillo repentino se filtraba por las ventanas. Unos segundos después, una potente explosión resonó desde afuera. Su fuerte chasquido me ensordeció. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una fuerte ráfaga de viento vino detrás de él afiándolo hacia adelante y sacudiéndolo violentamente. Y entonces, tan repentinamente como todo sucedió, la luz brillante de las ventanas desapareció, dejando la cabina a oscuras. «Ya estamos fuera de la cúpula y en medio de la tormenta», gritó desde la cabina, pero no hacía falta decirlo. Mientras los de atrás íbamos zarandeados por el vuelo inestable del avión, ya me dolía mucho el haber sido lanzado al aire. Me encontré con más moretones y golpes al ser golpeado por las paredes de la cabina y la gente a mi alrededor. Mientras todo esto sucedía, un ruido familiar me resonó en la mente. Algo fuerte me atravesó la cabeza. Fue un grito de dolor que duró minutos. Yo cerré los ojos y me puse las manos en la cabeza. Maldije y recé para que parara, pero seguía y seguía. Al abrir los ojos brevemente, vi a las demás personas en la cabina con expresiones de dolor similares a las mías, mientras luchaban contra el dolor del ruido y el zarandeo. El avión volaba peor y más errático, y me pregunté si era porque a los pilotos les costaba volar con el ruido penetrante o porque habíamos llegado a una zona más peligrosa de la ventisca. Finalmente, el ruido se calmó y la presión en nuestras cabezas comenzó a disminuir. Suspirando aliviado, me giré hacia Henderson, que estaba apretado a mi lado. «Creo que lo hemos atrapado», dijo mostrando su característica sonrisa. «Sí, eso es una buena noticia. Ahora solo necesitamos sobrevivir para contarlo», dijo mi compañero. Durante los siguientes 15 minutos, soportamos la tormenta haciendo todo lo posible por salir de ella. En muchos momentos, pensé que el avión se destrozaría, pero logramos resistir y seguir adelante. Como mi suerte hasta ese momento, para nuestra gran alegría. Salimos de la ventisca maltrechos, pero vivos. Volando sobre la banquisa, finalmente llegamos a una de las naves del grupo exterior. Tuvimos que soportar un último peligro, ya que el portaaviones no estaba diseñado para recibir un avión tan grande como el nuestro. Por ello, tuvimos que realizar un arriesgado aterrizaje en las gélidas aguas del Ártico. Por suerte, fue muy suave, tan suave como cualquier aterrizaje. Fuimos rescatados rápidamente por uno de los destructores donde el oficial médico nos revisó antes de ser enviados al portaaviones para el informe. Mientras esperaba esto, me enteré de que al menos 100 hombres lograron escapar y sobrevivir al campo base. Pero solo yo, los pilotos del helicóptero, Henderson y mi compañero, sobrevivimos a la expedición de la pirámide. Tras el informe, todos los supervivientes juraron guardar en secreto, y yo no tuve problema con esto. Después de lo que pasé, solo quería olvidar los horrores de esta experiencia. Además, nadie que no lo hubiera vivido me creería, así que durante décadas me lo guardé para mí. Ahora debo romper ese silencio y grabo esto como una advertencia. No debes pensar que esto es una historia descabellada grabada por un anciano con una actitud sombría, porque sé la verdad, aunque se haya mantenido oculta al público.
Esto es muy peligroso. Solo quiero que sepan que el Ártico guarda muchos secretos y que no es lo que parece, y es mucho más aterrador de lo que creen. Antes de que yo me retirara de la infantería de la Marina, usé mis contactos para contactar de nuevo con Henderson. No nos habíamos visto desde la expedición, pero pude reunirme con él en su oficina en California. Resulta que seguía activo y trabajaba en un nuevo proyecto secreto del que no podía hablar conmigo. No hubo problema. No necesitaba saber nada. En cambio, le pregunté si sabía qué le había pasado a Asael tras la explosión de la bomba. Bueno, chico, enviamos una segunda expedición meses después de la nuestra. Yo no estuve ahí personalmente, pero según los informes, encontró un rastro de su sangre oscura que conducía a la pirámide. Así que él sigue ahí, probablemente recuperándose. La bomba debió haberle hecho muy daño, porque se está tomando su tiempo antes de volver a salir. Dijo, ¿volver a salir? Le pregunté, y él asintió con tristeza. Sí, se llevó el fragmento del bastón de Rafael. Puede salir cuando quiera. Solo está esperando el momento oportuno, y entonces cuando lo haga la humanidad estará en serios problemas. Termino de decir, oh no, maldita sea.